¿En qué se relaciona eso que llamamos un producto político creado por Javier Milei y por el Movimiento Libertario Argentino y casos como el de Giorgia Meloni, Víctor Orbán, Donald Trump? ¿Por qué Milei tiene una influencia tan importante sobre eso que algunos llaman la nueva derecha? Pues de todo esto y más hablé en una reciente conferencia, pero veámoslo ahora. El colega Oscar me invitó a esto, me dijo que quería que hablara sobre política y la escuela austríaca. Y yo le comenté que el gran tema que hay aquí es algo que ha tratado mucho, por cierto, el presidente Javier Milei, que es un cambio de época. Ahora, a mí me gustaría empezar por decir que hace, digamos, 4 o 5 años hubiéramos hecho este mismo y estaríamos hablando un poco de lo que se ha estado hablando, pero sobre todo habríamos estaba hablando de política como algo lejano, extraño, teórico, algo que al parecer no entendemos bien y que, bueno, conocemos la teoría política, pero no logramos tener representación política. Sí, parece ser que en Costa Rica en cierto momento llegó a haber 5 diputados libertarios, pero el movimiento no creció, y etcétera. Bien, yo quería explicar algunas cosas. La primera de ellas es que cuando hablamos de un cambio de época estamos hablando de un momento en la historia en el cual la acumulación de nuevo capital humano lleva a las personas, a los intelectuales, a los comunicadores, a las personas que influyen sobre el pensamiento de las demás personas, a tratar de aferrarse a lo que ya todavía conocen, pero a la gente común y corriente a hacerse nuevas preguntas y a presionar hacia arriba con esas nuevas preguntas y con nuevas teorías y con nuevas ideas a esas personas que se están aferrando al pasado. Eso produce cambios dramáticos en la forma de pensar de la sociedad y hace que una parte de las élites intelectuales encabece, cambie, adopte, vea como una gigantesca oportunidad ese cambio de época y eso produce grandes cambios en la forma de pensar. Estoy simplificándolo mucho. Pero, ¿por qué quiero decir esto? Porque he dicho, existe un momento de oportunidad para las nuevas ideas, existe un momento de oportunidad para los cambios, existe un momento en que la gente muchísima gente está dispuesta a pensar que lo que antes había creído, que lo que antes había considerado de sentido común, que lo que antes había considerado lo correcto, podría estar equivocado. Que está dispuesto a darle una oportunidad a algo nuevo. Los cambios de época se dan de muchas formas, de formas más pacíficas, más críticas, más complejas, pero solamente se dan desde la revolución industrial hasta nuestros tiempos. Antes no existían en la forma que existen, más o menos cada 40 o 50 años. ¿Y por qué empecé por ahí? Porque no es casualidad que estemos hablando de que hace 4 años hubiera dicho lo que estaba diciendo acerca de la escuela austríaca y la política, y me hubiera costado muchísimo trabajo hacer conexiones entre ambas cosas, aunque existen a nivel teórico. Y lo que voy a decir ahora, lo que voy a decir ahora es cómo se crea un producto político exitoso, eficiente y con proyección hacia el futuro. Bien, los productos políticos se crean sobre todo en periodos de cambio de la siguiente forma. En primer lugar, tienen ustedes un problema humano y otro problema humano. Un grupo de personas por aquí que tienen cierto tipo de problemas, que se sienten excluidas, que sienten que el sistema, lo que podríamos llamar el sistema, las élites, el gobierno, los partidos que los representan, no los representan, que se sienten discriminados, que se sienten excluidos. Y tienes un grupo por aquí que se siente excluido por alguna razón y que suele ser en gran parte verdad, y otro grupo por aquí que se siente excluido por otras razones que suelen ser en gran parte verdad. Eh, y pueden haber varios, muchos otros más, pero si los identificas, ¿cómo les ofrece soluciones? Bueno, necesitas un bagaje teórico, necesitas una serie de fundamentos teóricos que se permitan identificar que este grupo y este grupo y este y este y este y este y este y este tienen un conjunto de elementos en común. Ese bagaje teórico para los marxistas obviamente es el marxismo. Eh,
Para los libertarios es la tradición libertaria y en particular la escuela austríaca, que es una de las formas de pensamiento más influyentes dentro del pensamiento liberal y libertario. No solamente en economía, la escuela austríaca tiene esa característica, que no solamente es la escuela austríaca de economía, es una línea de pensamiento que busca el desarrollo de la ciencia social de una forma mucho más integral. Podríamos hablar de que influye poderosamente sobre la economía, pero también sobre el derecho, como hablaba Andrés Rondón, también sobre la sociología, incluso sobre la filosofía, en particular la filosofía de la ciencia, pero también en general sobre la filosofía, y se combina con otra serie de elementos. Y hay razones prácticas para esto que tienen que ver con los fundamentos como de la escuela austríaca dentro de la ciencia económica, pero no quiero entrar en detalles en esto. Quiero seguir en donde estaba. Estaba yo en que para poder identificar a este grupo como grupo, a este grupo como grupo, a este grupo como grupo, e identificar sus problemas como problemas y entender por qué se sienten excluidos y por qué no están siendo apropiadamente representados dentro del sistema, es decir, pues necesitas una línea de pensamiento teórico que les ofrezca, que les identifique sus problemas, que se identifique con sus problemas y que les ofrezca soluciones. Pero eso sirve de poco a menos que a este grupo, a este grupo y a este grupo seas capaz de ofrecerle aquí, por aquí, un significante. Necesitas algo que los una. Y eso significa que tienes un significante sin un significado común, y hay un significante vacío. ¿Qué es lo que los une? Bueno, pongámosle un ejemplo. Donald Trump, en su primera campaña presidencial, Donald Trump en su segunda campaña presidencial, se parece mucho. Hillbillies, blancos pobres, hispanos que tienen 2 generaciones en los Estados Unidos, afroamericanos, para decirlo en lenguaje progre, o negros, para decirlo en lenguaje normal, como decía Muhammad Ali, Black is Beautiful. El punto aquí es que todos estos grupos tienen una serie de cosas en común, se sienten excluidos del sistema. Y entonces, ¿cuál es el significante común que van a tener todos? El que los une a una solución. Make America Great Again. Vamos a hacer Estados Unidos grande otra vez, y al hacer Estados Unidos grande otra vez, tú que vas a dejar de tener desempleo y vamos a tender a solucionar las graves problemáticas sociales y socioculturales que te están hundiendo, las graves problemáticas socioculturales que te están hundiendo, las graves problemáticas socioculturales que te están hundiendo. Por favor, lean ustedes el libro de J.D. Vance. Van a encontrar qué es lo que tienen en común todos estos grupos, describiendo a uno de ellos. Bueno, vamos por ejemplo a Javier Milei, nuestro gran tema en este momento. Porque hace 5 años yo habría estado hablando de esto, y ahora yo puedo usar frases hablando de escuela austríaca y política como el gobierno libertario argentino presidido por el primer presidente, no solamente libertario, sino anarcocapitalista de la historia. Si yo les hubiera dicho hace 4 años que yo iba a decir esta frase y que la frase iba a ser verdad, me hubieran dicho que estaba loco. Entonces, dense cuenta que realmente estamos en un cambio de época. Y el cambio de época significa enormes oportunidades. ¿Qué hace Javier Milei? Javier Milei identifica a una serie de sectores de la sociedad argentina que se sienten excluidos del sistema. ¿Quiénes son? A grandes rasgos, los que trabajan, para decirlo como lo diría un argentino, los que laburan. Es decir, las personas que no están viviendo no están viviendo del cuento, no están viviendo del Estado. Y claro, una vez que identificas a diversos grupos que se sienten, las regiones, hay personas en Argentina que se sienten profundamente excluidas por el centralismo porteño. De hecho, cuando Javier Milei dice nuestro federalismo es un federalismo de mentiras, es un federalismo estafador, es una enorme mentira. Oiga, no es casualidad que haya ganado las elecciones de una forma tan abrumadora en Córdoba, que es una de las provincias más productivas y más trabajadoras de Argentina. Y sí, efectivamente, pues sienten que están siendo explotados, como todo el campo. Entonces, claro, ¿qué es lo siguiente que necesitamos? Tenemos estos grupitos aquí que hemos logrado unir a través del significante común. ¿Cuál es el significante común? Pues viva la libertad, carajo. Es decir, la libertad es la solución. Pero eso significa que tanto en un caso como el otro, o cualquier otro que yo les mencione, podría mencionar, por ejemplo, el caso de la izquierda, aquí necesito a un enemigo que me permita
mediante este nuevo significante que ya no está vacío, ahora tiene significado, unificar a todo este sector y moverlo como una fuerza política, como un producto político que lleve al poder, que gane elecciones, que gobierne, que desarrolle un proyecto político. Pues ¿cómo se logra eso? Identificando al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Pues el Estado profundo, el pantano, Washington, Donald Trump, la casta, Javier Milei. ¿Y por qué es el enemigo? Porque te están explotando, porque viven de ti, porque viven de tus recursos. Permítanme retroceder un poco e irme hacia los woke. ¿Qué hicieron los woke? Pues los neomarxistas, neomalthusianas y todo esto, pues no hablan mucho del neomalthusianismo. O sea, lo que hicieron fue tomar una serie de causas justas, el ecologismo, y lo pervirtieron en una cosa monstruosa, el feminismo, los derechos de los homosexuales y lesbianas, y algunas otras cosas, identificaron todos esos grupos, le dieron un significado, un significante común, que básicamente es el wokismo, el estar despierto, la justicia social y todas estas paparruchas, y les pusieron un enemigo aquí enfrente, que es el heteropatriarcado capitalista explotador. El problema es que la mitad de los grupos que se inventaron ni siquiera existen. Los que sí existen les definieron incorrectamente sus problemas y los manipularon emocionalmente. El enemigo que se buscaron para pelear no existe y la teoría que utilizan para explotar no explica nada. ¿Y qué pasa? Pues que cuando gobiernan crean pobreza, desorden, descoordinación social, destrucción del tejido social, hacen un desastre. ¿Okay? No importa si son más o menos radicales, hacen un desastre porque su teoría es un desastre. Y es curioso porque su teoría sí está basada en una ideología. Ahora, hay teorías que no necesariamente están basadas en una ideología. Hay análisis teóricos y productos políticos no necesariamente están basados en una ideología. Por eso suelen funcionar solamente a corto plazo. Sin embargo, en el caso de que realmente nos interesa a los libertarios, que es el caso del presidente Javier Milei, el caso del movimiento libertario argentino, el caso de la extensión del movimiento libertario en la hispanidad, en toda Hispanoamérica, cómo está inspirando a personas en España. Decía Manuel Llamas, no hay política libertaria sin políticos libertarios. Yo no hubiera pensado que yo iba a escuchar a un libertario español decir eso hace 5 años. ¿Sabes? Que bueno, ¿cómo se hace para difundir y vender estas ideas? Bueno, precisamente haciendo esto que estoy diciendo, pero bien. Es decir, que los problemas sean problemas reales, no problemas inventados. Que las soluciones estén sustentadas en un bagaje teórico que realmente a la hora de llegar al poder, a la hora de gobernar, sea capaz de ofrecer soluciones y de producir soluciones y no mentiras y propaganda. Y que el enemigo sea un enemigo real y no un enemigo inventado. Eso es lo que ha hecho Javier Milei al transformar todo el bagaje teórico de la escuela austríaca y de la tradición liberal en un producto político exitoso. ¿Y por qué es tan exitoso? Porque de pronto está Javier Milei teniendo una enorme influencia internacional. Porque hay otras personas que también han hecho lo mismo. Esto es lo que hizo Víctor Orbán. Esto es lo que hizo Giorgia Meloni. Esto es lo que han hecho otras personas que son calificadas de la ultraderecha, turboderecha, espantosa, turbofascista, a los cuales llaman, por ejemplo, algo así como nacisionistas. O sea, yo quisiera entender cómo logran mezclar una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno, en el caso del delirio izquierdista, pues particularmente el delirio woke, simplemente no hay límites. Pero el asunto es que esos productos políticos tenían todos los elementos, excepto uno: una ideología. Una ideología que le diera sustento a todos sus fundamentos y análisis teóricos, que habían venido basándose fundamentalmente en el sentido común y en una serie de conocimientos de las ciencias sociales más o menos aplicadas, a una ideología. Y esa ideología, en el sentido tradicional de la palabra ideología, es decir, conjunto coherente de ideas que relacionan todos los aspectos de la relación entre la sociedad del poder y la sociedad consigo misma y las personas entre las personas. Vaya, las ciencias sociales. O sea, una ideología es una escuela o un conjunto de escuelas que tienen coherencia teórica entre sí. En el caso de la escuela austríaca, pues
sí, austríacos en derecho, austríacos en economía, austríacos en sociología, austríacos, etcétera. Los marxistas, bueno, es obvio. Los keynesianos, bueno, los keynesianos se relacionan con otros grupos en otras formas de pensamiento teórico y eso crea desde una centro derecha hasta una izquierda radical en la cual adopta algunas de las líneas de pensamiento que decía y así sucesivamente. Depende de dónde lo arranques y lo pongas, pero eso es una ideología. Una ideología no es lo que dicen los marxistas, porque el marxismo, a su vez, no es una ideología. No en los términos que ellos lo dicen, sino en lo que realmente el marxismo es una religión, es decir, un dogma de fe que está totalmente cerrado. Lo cual es muy malo porque básicamente el problema es que su Dios no existe. Y además no es un problema de creencias, y además ellos mismos afirman que no existe y tienen toda una serie de trucos para crear esa religión. Pero ese no es nuestro tema. Nuestro tema es la eficiencia de un producto político. Bueno, la eficiencia de un producto político se basa en ya lo que les expliqué antes, y se sustenta la ideología en serio, es decir, el conjunto de conocimiento teórico, el conjunto de teorías coherentes que se permiten aplicar a todos los aspectos de las ciencias sociales, a todos los aspectos de lo humano, a todos los aspectos de la experiencia humana y que permiten explicarla interrelacionadamente a través de las diferentes ciencias sociales, suele ser denominada una ideología. Y eso es lo que les está presentando y está obteniendo un gran atractivo Javier Milei a gran parte de la llamada nueva derecha. Lo cual me lleva a terminar diciéndoles que esa nueva derecha es identificada como un enemigo por la vieja izquierda y la nueva izquierda y el wokismo y todo lo demás, y por lo tanto los meten a todos en un mismo saco, pero no es cierto. Y cuando se establecen alianzas reales entre los grupos que están surgiendo, ustedes se dan cuenta. Por ejemplo, notarán que lo que es para ellos la ultraderecha, para los progres europeos, para los woke europeos, para los que están gobernando Europa y las grandes instituciones transnacionales, y buena parte del mundo, pues, la ultraderecha mezcla cosas tan distintas, distantes y totalmente enfrentadas como, por decir algo, pues, no sé, la primera ministra Meloni con la presidenta del Partido Acción Nacional Le Pen. Son absolutamente irreconciliables. Tanto sus teorías como sus propuestas políticas, como su visión de Europa, como su visión de su propio país del mundo. Y una de ellas es bastante conciliable con el aporte que hace el liberalismo libertario argentino en su exitosísima experiencia política, y además exitosísima experiencia de gobierno. En apenas un año, Javier Milei, el gobierno de Javier Milei, el equipo de gobierno de Javier Milei, que reconocer, ha logrado hitos absolutamente asombrosos que yo mismo no pensé que esto íbamos a estar en este punto, sino más o menos dentro de un año. Pensé que llegar a este punto iba a tardar por lo menos 2 años. Y me preocupaba precisamente factores políticos, no económicos del plan, que pudiera soportar tanto tiempo. Ahora, sin embargo, no, claro, me preocupaba por factores políticos, me preocupaba que no pudiera avanzar la desregulación lo suficientemente rápido, me preocupaba el manejo político. Y entonces me encuentro con libertarios que son brillantes en el manejo político, que desde la minoría parlamentaria, desde una enorme habilidad y experiencia, personas que la tienen, han logrado hacer avanzar esto ante una oposición totalmente desarticulada, descoordinada, sin líderes y destruida. ¿Por qué? Porque antes de todo esto se ganó la batalla cultural en Argentina. ¿Y por qué se ganó la batalla cultural en Argentina? Pues, no es que es definitivo, pero es obviamente para una victoria política primero tienes que haber ganado en la batalla cultural. Primero que tienes que estar adelante en la batalla cultural. Sin eso es imposible que logres ganar democráticamente una elección o logres influir de forma determinante sobre el accionar político, legislativo, etcétera, de cualquier país. Es decir, se ganó la batalla cultural porque, entre otras cosas, porque hubo las personas apropiadas en el lugar y en el momento apropiado, gente que estuvo dispuesta a hacer la batalla cultural de esa forma, pero además porque Argentina es el país de Hispanoamérica donde más, por mayor cantidad de expertos de altísimo nivel se estudió a nivel académico, con más calidad la escuela austríaca, las teorías liberales, y la escuela austríaca no solamente en economía, sino en derecho, incluso en filosofía. Entonces yo podría mencionar toda una lista de personas, de juristas austríacos argentinos eminentes, de economistas austríacos argentinos de altísimo nivel, de discusiones entre ellos, y podría decir, por ejemplo, que hace
años. Las primeras referencias que yo tuve del economista Javier Milei en aquel momento fueron base a unos papers que leí o pregunté, y me encontraba que caramba, era un brillante economista matemático y se notaba en los trabajos que el fondo de lo que estaba hablando era austríaco. Y claro, en ese momento, después entendí por qué. El punto entonces es que se necesita una teoría sólida, transformar esa teoría sólida en un producto político eficiente. Ese producto político eficiente puede ser una estafa que te lleva al poder y para tratar de mantenerte en él tienes que seguir engañando y haciendo desastres, o pueden ser soluciones reales y verdaderas que van a permitirte avanzar y hacer un buen gobierno y sostenerte en el gobierno y desarrollar un proyecto político y hacer un cambio profundo, pero sobre todo tiene que ser precedido todo esto mediante los mismos criterios que acabo de mencionar a través de la batalla cultural. Y permito cerrar entonces, ¿alguno de ustedes recuerda que aparte de todos los elementos que podrían considerar anecdóticos de la lucha en la batalla cultural, por ejemplo, Javier Milei, uno de los elementos clave es que Milei se dedicó a dar clases de economía en las zonas donde vivían las personas más pobres, así en público, gratuitamente, y filmarlas y hablar con la gente? Bueno, de eso se trata. O sea, se trata de llevar un mensaje para ganar la batalla cultural por todos los medios y las coordinaciones posibles al alcance. Cuando realmente ganas la batalla cultural, si tienes previamente todo el verdadero y profundo bagaje teórico para llegar a hablar de una ideología en términos correctos desde el punto de vista político, pues, y tienes la suficiente habilidad, astucia, inteligencia para identificar los elementos que te permiten crear un nuevo producto político, eres capaz de darle tomar a todos esos grupos, identificar el significante vacío, eres capaz de identificar correctamente al verdadero enemigo, que en este caso es real y no como que se los inventan los ñángaras, o sea, los zurdos. Pues podrás tener un producto político que cambie la historia si estás en el momento apropiado, y este es un cambio de época y es el momento apropiado. Muchísimas gracias. Si les gustan nuestros contenidos, no olvide suscribirse al canal. Y más importante aún, hacerse miembro del canal desde $2 mensuales para recibir toda serie de beneficios especiales. Nos estaremos viendo en el próximo video.